Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a PECAP, José, por darme esta oportunidad de compartir una historia eh, que pues, les voy a platicar 15 años de lo que nos ha tocado vivir en esta industria de Venture Capital y cómo hemos afectado o impactado nuestros ecosistemas. Y pues gracias por la invitación, porque la última vez que compartí esto fue en Colombia por iniciativa del ABCA y fue en el 2015, entonces algunas cosas adicionales han sucedido. Déjenme primero contextualizarlos y darles un poquito de background de a quién tienen aquí enfrente. Si quisiéramos conectar los puntos de mi vida, yo diría que son estos tres. El primero, cuando yo estaba estudiante, bueno, incluso antes de empezar mi carrera, yo fui influenciado por mi padre para convertirme en alguien que construyera empresas, porque él, después de haber sido empleado más de 16 años, decide salir y arrancar junto con unos familiares varias empresas, y yo me visualicé en ese espacio. Pero una de las primeras cosas que hice, aparte de estar probando algunas iniciativas, fue crear una fundación que se llama Generación Empresarial Mexicana, con la idea de que nosotros como jóvenes estudiantes nos teníamos que conectar al mundo de la empresa y teníamos que ayudar de alguna forma a humanizarlo. Muy claramente buscábamos promover más el tema de bien común, solidaridad y subsidiariedad. Y eso nos llevó a que en esta fundación hacíamos eventos muy importantes. Y empecé a invitar a algunas personalidades de diferentes lugares. La historia corta es que me conecté con muchos líderes del mundo de la empresa y del mundo del área pública de México y del mundo. Me hice amigo de Ronald Reagan, a quien traje a México. Él se impresionó con lo que estábamos haciendo, nos pidió conectar con nuestros consejeros. Unos años después él me invita y conozco a Gorbachev, lo traigo también a México. Y esas relaciones pues prácticamente se fueron gestando y fuimos detonando proyectos de colaboración, y nuestra organización creció a 7 países. Eso me puso en una circunstancia en donde muchos de estos grandes empresarios, prácticamente trabajaba con los 30 empresarios más grandes del país, me invitaban a trabajar con ellos, y el momento que me gradué, a todos les dije que no, que mi sueño realmente era seguir siendo emprendedor. Entonces ahí empieza la segunda fase. En esa segunda fase me dedico a construir empresas. Y pues yo vengo de un mundo en donde, le estoy hablando de 1992, cuando me gradué de ingeniero mecánico del TEC de Monterrey. Y vengo de un mundo en donde mi familia no son de recursos así muy abundantes, pero pues nos dieron las bases, los valores y la educación. Y en ese camino pues me fui enterando y me fui dando cuenta de que emprender pues era muy difícil. Empecé a crear empresas en diferentes áreas. En el Inter me caso con mi esposa, mi actual esposa, tenemos 27 años de casados y 4 hijos. Y en ese proceso, pues vivir la vida del emprendedor, para uno es difícil, para la esposa es doblemente difícil por todos los retos y el acompañamiento y el soporte que tiene que dar. Pero en ese camino termino haciendo 7 empresas, 2 de educación, una de entretenimiento, 2 de logística, una de minería. Y pues la última empresa que termino haciendo en esa segunda fase fue en el 2007. Me tocó vendérsela a un grupo muy importante que se llama Cinépolis, que es una cadena de cines. Y en ese entonces Endeavor me estaba buscando para que yo fuera emprendedor de la red en México. Y yo con gusto me quería sumar a la red, pero no sabía si iba a tener empresa o no. Como la terminé vendiendo, les dije, déjenme, les ayudo a Endeavor a que crezca y a que se vaya a otras ciudades. Yo estoy basado en Monterrey. Este camino me lleva a que, después de empezar a abrir Endeavor en Monterrey, me dice Fernando Fabre, que era el director, me dice, oye, ¿qué vas a hacer? Le digo, mira, estoy evaluando 3, 4 opciones, a lo mejor incluso puedo conectar y hacer un negocio nuevo con Cinépolis. Pero me dice, no te metas a hacer otra empresa, deberías de hacer un fondo. Y le digo, ¿por qué? Me dice, es muy sencillo, porque en un fondo tú vas a poder no invertir en una empresa, sino invertir en múltiples empresas. Y la verdad yo no tenía idea de cómo, nunca había levantado capital de fondos, de venture capital, no estaba en el tema de tecnología. Pero en ese entonces me dice, lánzate a hacer esto. Vas a ver que tú tienes las relaciones, tienes el track record, has invertido, has desarrollado, has generado buenos exits y además te conocen.
o sea, en este mundo, los empresarios. Me doy a la tarea de arrancar esto. Yo pensé que me iba a tardar 6 meses. La verdad es que en eso empieza mi tercer fase y es en la que nos vamos a centrar el día de hoy. Empezar esa tercer fase fue una odisea. Primero porque arrancar en ese mundo, pues me tomó cerca de 2 años de poder, lo que yo pensaba que me iba a tomar 6 meses, levantar un primer fondo. En ese entonces prácticamente lo que terminé haciendo fue siendo primero una agencia de viajes, porque me llevaba a todas estas personas del ecosistema que no sabían que eran parte de un ecosistema o no se veían como parte de un ecosistema, y me los llevé a viajar para que conocieran y vieran qué pasaba en Silicon Valley, en Salt Lake City, en Boston, en Austin, en Nueva York. Y después de unos meses de estar trabajando con ellos, prácticamente pues logramos empezar a consolidar, y ahorita les voy a platicar un poquito la cronología de todo lo que ha pasado. Al día de hoy, esta es una fotografía de hace unos meses, esto es lo que hemos desplazado nosotros como inversionistas aquí en la región. Tenemos empresas que tienen operaciones aquí en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México y algunos de Estados Unidos que tienen proyecciones hacia Latinoamérica. Y pues yo creo que esto no se hubiera podido hacer si no se hubieran dado algunas cosas circunstanciales en cada uno de esos momentos. Pero lo más importante de eso es de que hoy, aunque empezamos, mi primer fondo fue de $70 millones, y yo creo que el reto más importante que vencimos, y es parte de lo que les vengo a platicar, es que esos $70 millones, pues 55 de los 70 venían de mexicanos y venían primordialmente de las familias, de los empresarios, de los grandes industriales de Monterrey. En ese primer fondo de 70 millones sí tuve el IFC, al FOMIN, hoy BitLab, y también al Fondo de Fondos de México, pero había 32 familias, 3 de Estados Unidos y 29 de Monterrey, que creyeron por primera vez y no sabían a lo que estaban metiendo, pero creyeron por primera vez que tenían que participar en un vehículo que apostara por el emprendimiento, por la innovación y por crear un puente o un vehículo que hoy se llama fondos de Venture Capital, para poder detonar ese proceso y esa innovación y mover nuestras economías hacia las economías del conocimiento. ¿Cómo llegamos ahí? Déjenme platicarles un poco la historia. Yo creo que lo primero es que, como dijeron en varios de los paneles, levantar un fondo es doblemente más difícil que levantar dinero para una startup, por muchas razones, pero al final los inversionistas van a creer en un proyecto, en una tesis, una visión, y no es una visión de corto plazo, es una visión de largo plazo, pero la verdadera razón por la que muchos de ellos invierten es porque dicen y entienden que lo que estás tratando de hacer no es nada más algo que te va a beneficiar a ti, sino es algo que va a beneficiar a muchísimas otras personas. Y en ese camino, yo recuerdo que el primer cheque de un inversionista que me puso de $5 millones, que fue el primer LP familiar de Monterrey, a él lo que más le interesaba es que ayudáramos a crear una industria y no nada más un fondo más que operara en México, porque un fondo no iba a hacer la diferencia. Y esa visión de hacer algo de largo plazo, pues es algo con lo que tienes que trabajar y esforzarte, porque sí, mi day job, mi día a día debe ser administrar y generar pipeline y de alguna forma detectar en dónde colocar esos recursos, cómo ayudarles a crecer y después cómo generar esos exits. Y al mismo tiempo empiezas a montar un segundo fondo y ahora un tercer fondo. Y eso le empieza a traer muchas complicaciones. Pero aparte de eso, lo que realmente estás haciendo es pues, buscando cómo ayudar a que el ecosistema sea mucho más favorable para que tus inversiones, tus emprendedores y los otros actores del ecosistema también ayuden a que eso sea mayor impacto. Y la base de todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos años es que, como dice Stephen Covey, los negocios suceden a la velocidad de la confianza. No estamos tan sensibles a los niveles tan altos de desconfianza que hay en nuestras sociedades, y lo vemos con todas las divisiones y todos los problemas que tenemos, pero esa confianza es el cimiento sobre el cual podemos construir, y a eso le podemos agregar 2 grandes pilares: la abundancia o la generosidad para ayudar, como decía Greg hace unos momentos, de que las ideas o los emprendedores tienen que salir adelante conmigo, sin mí o a pesar de mí. Y lo otro es tener una ambición fuerte, es decir, voy a construir algo que realmente impacte, que sea relevante, impacte a muchísimas personas allá afuera. Entonces, lo primero que hicimos fue, yo vendí en septiembre del 2007, le pedí a Fernando Fabio, le dije, dame un mes y medio para tomarme un break y me voy a dedicar a esto.
Empiezo identificando, y lo que hicimos fue identificar 29 razones por las cuales esta industria no había detonado en Latinoamérica, principalmente en México. Y esas las empezamos a socializar y a compartir con muchos actores del ecosistema. Y esas ideas pues iban desde cómo le hacíamos para que los recursos empezaran a fluir. Por ejemplo, les propusimos al gobierno de México que el ahorro del país, o sea, las afores, los recursos de las afores, se pudieran invertir en este tipo de activos. Eso no existía y prácticamente fue en el 2009 cuando se pudieron hacer modificaciones en las reglas de operación para que ese ahorro se pudiera meter a private equity y con ello también a venture capital. Igual las aseguradoras. Y así cada una de estas 29 ideas que traíamos. Pero durante esos siguientes 2 años que empecé a viajar con estas organizaciones para que entendieran, decidimos convocarlos, hicimos un foro con el TEC de Monterrey y con el embajador de Estados Unidos en México, donde este foro le llamamos el Monterrey Venture Capital Conference. Hagan de cuenta que lo que está aquí, pero con una M en lugar de una P. Y en ese foro invitamos a 315 personas con nombre y apellido. Y lo que queríamos trajimos como a 50, 60 personas de muchos de los que habíamos estado llevando estos viajes al extranjero para que vinieran sensibilizados. A muchos de ellos los trajimos y los invitamos a que vinieran a ser speakers, hablando sobre las temáticas de las 29 temáticas en las cuatro grandes áreas que les habíamos socializado a ellos. Y muchos de ellos nos decían, es que yo no soy experto de esta industria. Yo al final lo que les decía es, no vas a ser experto, pero nos ayudamos de estudiantes de la maestría de finanzas a que hicieran reportes ejecutivos de todo lo que se había estado haciendo en otros países en cada una de esas temáticas para que les dieran unos resúmenes y ellos, bien leídos con esos resúmenes, vinieran a exponer como expertos. Pero, ¿qué pasa? Pues ellos eran 50, había 250 personas más. Las 250 personas más que estaban ahí eran principalmente empresarios de la Ciudad de México y de Monterrey, y 15 emprendedores, 15, 20 emprendedores. Les mostramos los proyectos que habían, se dieron cuenta que había la necesidad de crear muchas otras iniciativas, de ahí, sin ser operadores de política pública, en esos 2 días nació y creció, o nació la iniciativa de crear el fondo de fondos de Venture Capital, que se llama Mexico Ventures, nació la idea de crear la red de oficinas de transferencia de tecnología de México, nació una idea de crear un proyecto, una iniciativa de apoyo a emprendedores para que pudieran hacer patentes en el extranjero a través de PCT, y nacieron así 6, 7 ideas que de alguna manera empezaron a mover la agenda y el involucramiento de muchos de estos actores hacia el tema del desarrollo de la industria. Con esos liderazgos, pues lo que empezamos a ver es que pues muchos empezaron a activar y empezaron a hacer commitments de inversión. Esos commitments de inversión venían de las familias, empezaron a involucrarse los institucionales, que por primera vez el Fondo de Fondos hizo un compromiso de poner $10 millones y $20 millones con nosotros, y a eso pues agregamos a todas las demás familias. Esto nos empezó a mover hacia estar involucrados en los órganos de diferentes organizaciones, principalmente las universidades, y desde ahí promover o provocar el emprendimiento. Logramos que muchos más recursos públicos, por ejemplo, por primera vez una Afore invierte en Venture Capital con un ticket de $50 millones en uno de nuestros fondos, y después empezamos a detonar iniciativas de aceleración de ecosistemas. ¿Qué tipo de iniciativas tenemos? Creo que aquí ustedes en Lima ya participaron en una de ellas, que se llama RIP, que es con MIT. Y de eso, pues empezamos a vivir las primeras acciones de cómo involucrar a todos los actores de un ecosistema para que estas iniciativas cobraran vida y pudieran ayudarnos a crear, y ahorita les platico el modelo, una plataforma sobre la cual podamos hacer que nazcan y crezcan empresas basadas en innovación. Esto nos pone en una situación en donde, pues después de pasar este proceso para Monterrey, decidimos hacerlo para 5 ciudades más del país. Y la verdad es que esto es una obligación que tenemos todos de ayudar a detonar estas iniciativas a nivel de cada ecosistema ciudad, porque de ahí es de donde van a nacer y van a seguirse lanzando muchos con la fortaleza de esos ecosistemas, pues todos estos emprendimientos basados en innovación.
Y bueno, pues hoy estamos en una etapa en donde para el ecosistema de Monterrey estamos trabajando en una alianza con otro ecosistema que es la ciudad de Austin, que se ha visto muy beneficiada y además está en una zona económica que tiene nada más, es el doble de lo que es todo México, incluyendo Dallas, Houston, San Antonio y Austin, ¿verdad? ¿A qué nos ha llevado todo esto? A que decidimos, y me voy muy rápido porque ya va a empezar a sonar aquí, Monterrey tiene ciertas circunstancias y hay opciones para avanzar. Las circunstancias es que tenemos un número importante de empresas grandes mexicanas e internacionales, universidades también. No está en los rankings más importantes es una ciudad top 100. Queremos que se vuelva una ciudad top 50 del mundo en muchos de estos rankings. Hay diferentes esquemas de cómo vamos a llegar ahí y competencias muy fuertes en cada una de estas, si nos queremos ver como centro de innovación, si nos queremos ver como un centro de negocios o un centro educativo. Y bueno, pues una de las cosas que han nacido de esto es que pues decidimos crear un gran paraguas, que es una marca ciudad, y esa marca ciudad que pueda ser de alguna manera algo que se tangibilice. Esa marca ciudad puede abarcar muchísimos más aspectos de lo que una marca ciudad debe comprender, pero esa marca ciudad, cuando menos en el tema de innovación y emprendimiento, lo que dijimos nosotros es, pues debe tener ciertos pilares de comunicación, ese espíritu emprendedor vibrante, un talento pujante, un ecosistema amigable para los emprendedores, emprendedoras y ciertos valores. Y sobre esas bases dijimos, bueno, pues vamos a crear con esta participación en RIP, decidimos crear un movimiento que se llama Scale Up Nation Monterrey, con una misión de decir, queremos que el 20% del Producto Interno Bruto de la ciudad venga de Innovation Driven Enterprises en un plazo de tiempo. Es una ambición bastante grande para movilizar una economía. Estamos hablando de que tenemos que generar más o menos 30,000 millones de dólares de valor para lograrlo, pero hemos ido sumando a los corporativos y a muchas otras organizaciones. Para llegar ahí, pues está todo un modelo, una infraestructura, con este modelo de crear Innovation Capacity y Entrepreneurship Capacity, pero con ciertos valores y con un contexto. Lo más importante de todo esto es que, yo creo que lo comentábamos hace rato, nosotros decidimos que esto se fundamentara con el liderazgo de los emprendedores y a ellos los pusimos al centro y ellos son los que dictan las prioridades y un poquito de rumbo, y los corporativos, las universidades, los mentores, los inversionistas y los otros actores que están en el ecosistema, estamos de alguna manera ayudándolos para que esto se vaya construyendo, se vaya haciendo realidad. Decidimos poner 6 iniciativas como nuestro primero y 10, estamos trabajando en cada una de ellas. Cada una de esas iniciativas se ha transformado en diferentes proyectos, en donde una de las iniciativas que tomamos es que no íbamos a crear una organización adicional que tuviera presupuesto ni del gobierno ni de las empresas, sino más bien iba a ser sustentada en la participación y en la generosidad de todos los que formamos parte del ecosistema. Entonces, desde el Consejo de los Emprendedores hasta todo el órgano core como extendido y toda la gente que participa en estas iniciativas, hay más de 160 iniciativas que hemos detectado que tienen que crearse y para todas hay cabida, ¿no? Cada una de estas iniciativas o crear hubs de innovación, y por ejemplo les platico 2 o 3 de aquí. El Digital Hub que está ahí es un hub detonado por 13 corporativos enfocado en temas de transformación digital de las grandes empresas. Es un hub que ya tiene su propia estructura, es autosustentable, tuvo una donación inicial de $2 millones y ya está operando. Estamos por lanzar un nuevo hub que tiene que ver, que se llama Expedition, que está enfrente del campus del TEC de Monterrey, donde se están invirtiendo $40 millones para ahí atraer empresas de alta tecnología. Y un ejemplo, ahorita les platico un caso de varias empresas que ya acaban de firmar ahí, pero entraron no por ahí, sino entraron por la iniciativa que está al lado, que es un festival que empezamos hace 11 años, que se llama Inc. Monterrey, que es un festival de emprendimiento que reúne a 10,000 personas, y aunque los primeros 10 años lo enfocamos al tema de emprendimiento, muy pegado al tema universitario, hoy le estamos virando a que esté más enfocado en la innovación empresarial. Entonces tenemos retos corporativos, tenemos plataformas de acceso a talento y una feria de innovación donde lo que le llamamos Future Now. Y eso nos ha puesto pues, en una circunstancia, por ejemplo, con Heineken llevamos 5 años haciendo un reto que se llama el Heineken Green Challenge, que acerca cerca de 2,000, cada año
cerca de 2,000 emprendedores de todo México, conectamos con cerca de 1,000 universidades. Así tenemos también otro con Daikin, que es el líder global de aires acondicionados en el mundo, tiene 60% del mercado. Y esos dos, pues por ejemplo, son iniciativas que están enfocadas en ver cómo podemos apoyar el tema climático, ¿no? Ahora, esos son el tipo de empresas, organizaciones que están montando su infraestructura dentro del hub de Expedition. Y así les puedo platicar de cada una de estas iniciativas que están ahí. Cada una tiene su líder, su presupuesto, su estructura. Y bueno, pues esto es así como que a grandes rasgos un resumen muy ejecutivo de lo que venimos haciendo durante estos últimos 15 años. Y bueno, pues me encantaría, la misión para ustedes es, para los que son las familias, es que se involucren, que participen y apoyen a los grupos que tienen esta misión y que de alguna manera los pueden convocar y acompañar durante este proceso para que el futuro de su ciudad, a nivel ciudad, pues se vea cada vez más próspero y enfocado hacia al mundo de la economía del conocimiento. Gracias.